el edicto perpetuo de la Constitución y que me ha gustado llamarlo el bloque liberal de la Constitución, un poco en forma especial porque realmente en la Constitución hay todo un concepto. España tuvo que pasar una guerra civil para que en el año 78 la Constitución diga que adopta el sistema de economía de mercado, ¿no? Y la Constitución del Uruguay adopta una cantidad de cosas que no es ahora el caso de expedir, pero que llevó a que concluyéramos que además de llamarla voluntaria y autónoma, la negociación colectiva debía ser privada y bilateral. Y en el año 1986 tuvimos unas negociaciones en la industria textil en la cual por primera vez, para sorpresa del sindicato, el sector empresario planteó sus propias pretensiones para incorporar en un convenio, entre las cuales la de que lo que no es colectivo no es materia de relación sindical, como ser los despidos, la disciplina, y la de que el sindicato no es el colectivo, sino que es un simple vocero, es un interlocutor al cual la industria le daba la capacidad de ser agente de la autonomía colectiva, a condición de que tuviera como manifestación de lo que es negociar de buena fe, la capacidad de asegurar la paz laboral. Que no solo se comprometiera como sindicato a no convocar conflictos, sino que a ejercer el poder de influencia para que los conflictos, las llamadas huelgas salvajes, no tuvieran lugar. Y se negoció en términos tales de que lo que se estaba negociando permitía establecer el principio del inalim petit contractus, que por el solo hecho de adoptarse una medida infringiendo la cláusula de paz laboral, las condiciones que estaban pactadas cesaban por la sola voluntad y la sola acción del propio sector de los empleadores. A partir del concepto de que la negociación colectiva tiene que ser realmente una actividad bilateral, en la cual la confrontación de poderes colectivos tiene que tener lugar también del lado de los empleadores, y que son los empleadores en buena medida los responsables de que la negociación colectiva funcione de una manera equilibrada y que en lo posible sin la intervención del Estado en una actividad que, como cualquier otra actividad, se rige por el derecho en las condiciones normales. Agradezco mucho la Muy bien. Le agradecemos mucho al doctor Caviglia por el aporte. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o algún... Sí, acá el doctor Piacenza. Bueno, no, allá al fondo después el doctor Piacenza. Y si no hay ninguna otra intervención para cumplir con bueno, cerramos la lista de oradores allá con el amigo y luego le voy a conceder la palabra al doctor Varela para el cierre, así nos respetamos entre todos el horario. Preséntense, por favor. Sí, buenos días. Mi nombre es Fabián Formento, estudio FIM. Quería en primer lugar agradecerles las claras exposiciones que realizaron y una consulta era lo que quería realizarles. Con relación, obviamente este decreto, como quedó claro, es para el área pública y se deberían de tomar acciones también para el área privada. Pero en el Parlamento actualmente se encuentra en estudio la ley de asociación público-privado del proyecto enviado por el Ejecutivo. Con relación específicamente a lo que podría ser esta ley en caso de aprobarse, ustedes mencionaban el considerando 3, el doctor Larrañaga decía que extendía a todos los inmuebles, incluidos de los públicos, incluidos también las empresas públicas. ¿Podría, en el caso de que se aprobara la ley de asociación público-privado, este decreto hacerse valer para el caso de una asociación público-privada o tendría que ser, quedaría dentro de la esfera de los privados en ese caso? Antes de responder, vamos a hacer la otra participación y así ya después le damos allí al amigo allá. El doctor Piacenza, en aras de la economía del tiempo, ha renunciado voluntariamente a su intervención porque se sintió comprendido en la pregunta de allá del fondo. Carlos Ugarte, Bader, Uruguay. Gracias por los aportes preclaros que han manifestado. Simplemente, cortito, hay algo que queda pendiente siempre y es el daño posterior. ¿Sí? El daño posterior no...
casi todas las ramas del derecho se intenta reponer de alguna forma qué es lo que ocurre después. Y acá en laboral, todos los que tenemos que lidiar con estas cosas, sabemos que está perfecto restablecer el derecho del trabajo, el que quiere trabajar, pero en muchas, no solo en unidades productivas, también en servicios y en el comercio, si de 100 trabajadores solo 10 trabajan, el proceso no se puede realizar, ya sea productivo, de servicio o de comercio. Y después hay un daño posterior, a veces hasta pérdida de clientes. Y esa reparación no se da nunca. Entonces creo que como sociedad, despacito, entre todos tenemos que ir empezando a pensar de qué manera tenemos que protegernos todos con ese daño posterior, que muchas veces es invisible y en el tiempo no se puede calcular. Y las consecuencias se ven muchas veces a lo lejos y nos hacen daño a todos. Perdón y gracias por la oportunidad. No, gracias por el aporte y no sé, le ofrezco entonces la palabra a la mesa para hacer, si quieren, una breve reflexión final, el que sienta deseo de hacerlo. Cuento con una ventaja competitiva porque ayer el doctor Piacenza me hizo esa misma pregunta y en base a eso, bueno, me tomé el trabajo de ver el proyecto de ley de participación público-privada. En realidad este proyecto lo que hace es que la administración pública y los entes del Estado y los gobiernos departamentales puedan contratar a empresas privadas para realizar obras de infraestructura. Incluso dice que la propia administración puede adquirir sociedades comerciales regidas por el derecho privado o participar en empresas de derecho privado. O sea que hasta el contratante puede ser, en este caso, una sociedad comercial regida por el derecho privado. Pero el que ejecuta esa obra de infraestructura va a ser una empresa privada. En consecuencia, a mi entender, estamos en el ámbito de una empresa privada que va a contratar a sus trabajadores, por lo tanto, entiendo de que este decreto de 2 de diciembre no va a ser aplicable y el gobierno va a tener que lidiar con este decreto 165 del 2006 y aplicar su propia medicina en el sentido, bueno, si no está en juego la salud, seguridad o la vida, no va a desocupar el lugar de trabajo y se va a tener que recurrir a la justicia. Sin duda, capaz que puede ser la campanita que le diga, también tengo que actuar en el ámbito de la actividad privada cuando se afecte un contrato. E incluso más, en ese contrato hay que negociar de que prever que esto va a ser una ocupación o un piquete, va a ser una causa de fuerza mayor para incumplir, que impide el cumplimiento del contrato, porque el co-contratante, que va a ser la otra parte pública, tiene el cometido de controlar el cumplimiento del contrato. Entonces, hay que ser previsor y decir, ojo, ocupación y piquetes, eso es fuerza mayor, no voy a incumplir el contrato porque voy a tener una medida sindical extrema a la cual yo recurro a la policía y la policía no viene para desocupar el lugar de trabajo. Y lo que decía el colega está correcto, lo mencionábamos en la exposición respecto de los daños que causa la desocupación y piquete y nadie se hace responsable. Hemos participado del lado empresarial en varias situaciones de ocupación y piquete y hay que ver la desolación, la frustración de la gente, de los que quieren trabajar, del empresario que quiere trabajar y dicen, ¿y dónde está el Estado de Derecho? ¿Quién protege mis derechos? Esos sentimientos que les transmite la gente, la verdad, nos hacen mover el piso. Hace poco un empresario, un representante de un inversor extranjero me dijo, que me dolió muchísimo, me dijo, yo si hubiera sabido esta escalada de conflicto, no aconsejaba que se radicara la inversión de un inversor extranjero en Uruguay. Y me dijo, con esta escalada de conflicto, están matando la gallina de los huevos de oro. Eso es durísimo. ¿Y cuántos comentarios de eso puede haber en la plaza? No solo empresarios uruguayos, empresarios extranjeros. Es decir, entonces hay que modificar
el gobierno es responsable de modificar este accionar sindical y tiene las herramientas legales para hacerlo. Doctor Durán, no sé si usted quiere hacer algún comentario final. Bueno, con relación a la pregunta, en primer lugar, aplicando el precepto de interpretación conforme, no tengo dudas de que lo que procede es aplicar el bloque de constitucional y descartar los aspectos inconciliables con el bloque de constitucionalidad de estos decretos. Con lo cual, producida una ocupación, no tengo duda de que el Poder Ejecutivo, conforme el 168 numeral 1, en defensa de los derechos humanos comprometidos, tiene que proceder a la desocupación, desaplicando estos decretos. Me hago cargo que esto no entra en el discurso jurídico corriente, por eso voy a contestar la pregunta dando por buenos estos dos decretos, que no los doy. Por eso, primero, aplicación conforme, descarto y aplico directamente la Constitución. Tenemos que acostumbrarnos que la Constitución es una verdadera norma jurídica. Tenemos esa convicción por lo menos desde 1830. Hemos heredado el concepto de Constitución de los Estados Unidos, pero en forma incoherente razonamos a la francesa, que por las ideas de Rousseau, la Revolución Francesa ha sostenido que la ley es el máximo acto de valor y fuerza, es la expresión de la soberanía popular, por lo que la Constitución es simplemente un conjunto de directivas hacia las autoridades, pero la verdadera norma jurídica es la ley. Visión francesa que se expandió por toda Europa continental y que cambió radicalmente recién después de la Segunda Guerra Mundial. Pero todavía acá nosotros no nos hemos enterado. Así que pensamos que la Constitución es norma jurídica, pero actuamos como los franceses. Europa ya cambió, pero nosotros seguimos de la otra manera. Pero me pongo entonces en la hipótesis de que estos decretos estén bien. Y voy a el proyecto de ley, que no he leído, de manera que no voy a partir de lo que dice, sino de lo que sé, que son los PPP, que he trabajado sobre ese tema. Es una expresión que proviene del derecho anglosajón y que por mantener la terminología, los franceses también la han adoptado, partenariat public-privé, los portugueses también, parcerías público-privadas, los italianos también, partenariato público-privado, pero nosotros decimos APP, somos la excepción al mundo. Estos PPP o APP hay de dos formas, lo que yo llamo las formas institucionales y las formas contractuales, o más que contractuales, las negociables, porque el fideicomiso es una forma de ellas que no necesariamente es un contrato. Pero para simplificar, digamos dos formas, las contractuales y las institucionales. En las institucionales, pensemos en las sociedades de economía mixta previstas en el artículo 188 de la Constitución, donde tenemos que en los primeros dos incisos son en realidad entes autónomos y servicios descentralizados en que se admite la participación del sector privado. Y tercero y cuatro es al revés, es la participación del sector público en una empresa de derecho privado. Es obvio que en el caso de las primeras PPP, porque son una forma de PPP institucional, el hecho de que se deje participar con su capital de integrar el directorio de la empresa a un privado, no deja de ser un ente autónomo, no deja de ser un servicio descentralizado, con lo cual se torna enteramente aplicable este decreto 354. Pero en el caso de las sociedades de economía mixta de los incisos tercero y cuatro, en que es el Estado que participa en la sociedad privada, esa sociedad no deja de ser privada, con lo cual no le es aplicable este decreto, sino que se le aplica el del año 2006. En cuanto a las formas contractuales, las que hoy se llaman PPP son contratos que hemos conocido de toda la vida, concesiones, arrendamientos, todo tipo, y en definitiva son contratos que se celebra con un particular, hay una forma de colaboración, pero si la concesión la realiza una empresa privada, no se rige por el 354, sino que se rige por el decreto del 2006. Bueno, muy bien, muy esclarecedor, y le damos entonces ahora la palabra para un redondeo al doctor Amed. La mía es simplemente una reflexión final de optimismo. La verdad,
que pese a todas esas desprolijidades, nunca me imaginé que la actual administración fuera capaz de sacar un decreto de esto. Dentro de este caos está aprendiendo que ser empleador es durísimo. Entonces, cuando ordene ese caos de ser empleador, va a tener la cabeza, el chip libre para decir, bueno, che, y al resto de la sociedad, ¿cómo les estará yendo? Porque nosotros pusimos la casa en orden. Y bueno, y capaz que, por añadidura, nos vienen las cosas después de... Muy bien, yo les agradezco, les quiero agradecer a los expositores de una manera muy especial antes de darle el cierre al doctor Varela. Quiero agradecerles a ustedes la presencia y digamos, la fidelidad que muchas de las caras que están hoy en sala nos han seguido por varios de los eventos que hacemos desde Jurídica, de la Cámara de Comercio. Hoy va a ser con seguridad el último del año 2010. Y quiero hacer un agradecimiento especial y les pido disculpas por pasar un chivo a la gente de TCC, que siempre nos ha seguido y que ayuda con su grabación a difundir estas ideas. Quiero decirles que todo lo interesante que escuchamos hoy va a ser reproducido el día martes 14 a la hora 21 por TCC en la señal de Asuntos Públicos, Canal 20, así que quien quiera volver a ver la repetición, ya no de los goles, sino de estos comentarios que son muy, muy jugosos, les hacemos la invitación y quiero entonces testimoniar nuestro agradecimiento a una empresa que nos ha seguido desde hace ya más de un año en todos nuestros eventos. Y entonces ahora sí, para finalizar, le doy la palabra al doctor Varela, presidente de la Cámara de Comercio. Bueno, después del mensaje optimista del doctor Ameglio, yo no quiero volver al pesimismo, pero sí dejar algunas consideraciones. Consideraciones a las cuales, digamos, vengo llegando un poco por la experiencia, de la vivencia al frente de la Cámara de Comercio y que me enriquecen opiniones como la de los distinguidos juristas del día de hoy. La primera realidad es que la sociedad uruguaya está viviendo bajo la égida de un Estado omnipresente y omnipotente, pero tan es así que se está tornando en impotente, ¿no? Es decir, creo que eso es algo a lo cual tenemos que prender una luz amarilla, porque nosotros lo que estamos viendo es que el Estado, en vez de proteger las cosas que tiene que proteger, se dedica a otras cosas menos trascendentes. El segundo tema es la fuerza de la sindicalización. El sindicato ya no tiene nada que ver con la masa trabajadora y lo que hay es una carrera política, ideológica, de poder, de no sé qué, para ver qué puestos se ocupan en el sindicato, y eso no tiene absolutamente nada que ver con el bienestar de los trabajadores. Eso tiene que ver con un altísimo grado de conflictividad que también la sociedad uruguaya ya se va acostumbrando, ya todos los días ve el calendario de huelgas, de paros, bajo las formas más innovadoras posibles, que lo único que hacen es destruir la generación de riqueza y, como hablaba recién el colega, el problema del daño posterior, que ya no es el problema del daño posterior, sino del daño anterior, porque, como dijo el doctor Larrañaga, ¿cuántas inversiones se han frenado, cuántas inversiones se meditan antes de hacerse en el país, en un momento que estamos en un escenario único, fabuloso, no soñado, pero en cuanto empiece la recuperación de los Estados Unidos, el escenario va a empezar a cambiar, van a subir las tasas de interés y ahí los flujos de inversión ya van a ser un poco distintos y la economía, en vez de estar centrada en los países China, Brasil, India, va a volver al eje de los países centrales, por lo pronto de los Estados Unidos, y ahí va a cambiar un poco la cosa. Después, lo otro que me llama a la reflexión son las medidas buenas y las malas. Si los muchachos de Gualeguaychú hacen un piquete, es malo, pero si los muchachos de acá le hacen un piquete a Zona América, o le hacen un piquete a los shoppings, o le hacen un piquete a cualquiera, esa resulta que es buena, ¿no? Si se ocupa un lugar de trabajo
del sector público, entonces eso es malo. Ahora, si nos ocupan a cualquiera de nosotros, eso es bueno. Veo también con alegría lo que señalaba el doctor Larrañaga del cambio en la doctrina tradicional laboral. Con los debidos respetos a todos los laboralistas, creo que la doctrina tradicional laboral, o por lo menos la que yo entiendo que ha sido la doctrina tradicional laboral, nos ha hecho mucho mal a los uruguayos, y en especial a los trabajadores. Entonces, me parece que estas reuniones, como las del día de hoy, lo que hacen es enriquecernos para preservar en nuestras posiciones y tratar de decirle a la sociedad uruguaya que no hace falta forzar al derecho para hacerle decir al derecho cosas que no dice, y sí respetar las cosas que dice. Muchas gracias a todos y hasta luego.